Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a la llibreria Byron. Segur que ja els coneixeu, però és de rigor presentar-los encara que són dels històrics, amb permís de la paraula històric. El Manuel Cruz, el primer president de Federalistes d'Esquerres, filòsof, senador, expresident del Senat. Moltes gràcies per ser aquí. Joan Botella, expresident de Federalistes d'Esquerres, catedràtic emèrit de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona, i segur que també em deixo moltes coses, igual que amb el Manuel. Avui parlarem de política i de racionalitat, aquesta cosa que està tan poc de moda avui dia, en què la política, com diuen molts de nosaltres, està dominada pel pensament màgic. I parlarem d'això al voltant d'aquest últim llibre del Manuel Cruz, que tenim aquí, que segur que molts de vosaltres ja heu comprat, i si no el podreu comprar després a la sortida i el Manuel ens el firmarà, farem una bona cua aquí quan acabi el seu últim llibre, que es diu El gran apagón, el eclipse de la razón en el mundo actual. Moltes gràcies a tots dos. Us parlo una miqueta. Aquest llibre és un assaig on el Manuel Cruz analitza la qualitat democràtica del nostre món actual. La seva tesi de partida és que l'intercanvi d'opinions raonades ha disminuït, mentre que predominen la confrontació i els punts de vista oposats. I aleshores intentarem fer tres... És un llibre que és llarg, el Manuel s'estén a explicar-nos molt bé tots els seus raonaments, precisament de per què pensa que la política ha perdut la raó i com podria tornar a la raó. I aleshores hi hauria una primera ronda de qüestions, perquè això més que res serà una conversa entre ells dos. Ja sabeu que ells es coneixen, i si no, us dic el secret, ells es coneixen des de petits. Són amics des de petits i per tant m'he posat al mig, com dèiem, perquè no es barallin, perquè com que es coneixen des de joves. Doncs això serà una conversa entre ells dos de política i de racionalitat al voltant d'aquest últim llibre del Manuel Cruz. Aleshores, el primer gran tema aniria al voltant de la racionalitat. El seu llibre ve a dir que la racionalitat s'ha reduït a ser avui dia una racionalitat instrumental, o sigui tècnica, però que ja no s'aplica a definir raonablement de forma lògica els objectius socials, que predomina l'emotivitat, el sentimentalisme polític en múltiples formes, com ara el victimisme, cosa que hem vist molt aquí a casa nostra, la indignació, l'obsessió per la identitat, en lloc de reflexionar sobre els problemes col·lectius i abordar-los de forma acordada. I el resultat és que les estructures són cada dia més sòlides en el sentit d'immòbils. Aleshores, sembla que no hi ha alternatives. Què en diries, Manuel? Bueno, primero de todo, muchas gracias. Gracias a los organizadores, a Federalistas, representado aquí por su presidenta. Bueno, por supuesto, gracias a todos vosotros por venir. Gracias a la librería por acogernos. Bueno, entonces, estaba bien empezar por las preguntas oceánicas, luego ya pasaremos a las más concretas, ¿no? Hay una cosa que me interesa mucho destacar, que ahora Mariluz lo ha señalado. El gran apagón no es un apagón de toda la razón, es solo de una manera de utilizar la razón, lo que los frankfurtianos llamaban la razón instrumental o la racionalidad científico-técnica. Esa racionalidad, esa no está en crisis, ahí no hay apagón. O sea, el complejo científico-técnico va como un tiro. No es eso lo que está en crisis. Bueno, no hace falta que explique que va como un tiro, es decir, la racionalidad científico-técnica, pues, en fin, permite unos avances, no sé, en la industria farmacéutica, por ejemplo, inimaginables hace poco, permite, pues no sé, en fin, poner un objeto a no sé cuántos cientos de miles de kilómetros en el espacio, el objeto va, llega al punto previsto, en fin, baja una máquina, hace una foto y el objeto vuelve a su sitio. En fin, una cosa absolutamente, no ya asombrosa, sino que es que ya ni siquiera entendemos. Eso obviamente no está en crisis. Lo que está en crisis es lo que podríamos llamar la razón dialógica, la razón argumentativa, ¿no? La razón que sobre todo ha de estar presente en el espacio público. Y esto es lo que se ha deteriorado enormemente. ¿Por qué se ha deteriorado? Bueno, por supuesto, por muchas razones. Es decir, pensar que esta es una crisis, digamos, monocausal sería llamar engaño. Como dicen algunos autores, el momento actual, esto es una policrisis. O sea,
coinciden muchos elementos. Ahora, desde el punto de vista de lo que a mí me interesa, creo que este declive de la racionalidad en el espacio público tiene que ver con la crisis o el eclipse o el hundimiento, no sé cómo denominarlo, de algo así como los dos grandes dispositivos productores de sentido, lo que podríamos llamar la derecha y la izquierda de la Ilustración. La izquierda de la Ilustración viene representado por el pensamiento que venía de la Tercera Internacional, que se reclamaba del marxismo, etc. No en vano, como todos sabéis, no sé de quién lo tomó, Hobsbawm lo tomó de alguien, pero no recuerdo el nombre. En fin, Hobsbawm hizo célebre la frase de el corto siglo XX. No es suya, pero bueno, como si lo fuese. Y ese corto siglo XX iría del 17, que es la Revolución Rusa, al 89, que cae el muro. Es decir, el siglo XX vendría atravesado, su sentido, su deriva, sería la deriva de un gran proyecto emancipador. Y terminaría con el fracaso de ese proyecto. Esa sería, como algunos autores han llamado, la izquierda de la Ilustración. La derecha de la Ilustración, el pensamiento conservador, el pensamiento liberal, a partir de un determinado momento toma la forma del pensamiento neoliberal. En el 89, como dijo en su momento Santiago Carrillo, dijo, veremos qué pasa ahora que el capitalismo se ha quedado solo. Esta frase me parece muy gráfica. En ese momento es el momento en el que Fukuyama hace un diagnóstico. El diagnóstico de que la historia ha terminado. Que la historia había terminado, obviamente no quería decir que no fuera a pasar nada. Lo que quería decir era que la humanidad ya no era capaz de pensar un modo de organización colectiva, social, política, económica, superior al capitalismo, una cara de la moneda, la democracia liberal, la otra cara de la moneda. Ese era el modelo insuperable. Bueno, yo alguna vez lo he dicho, durante unos años Fukuyama tuvo razón. Del 89 al 2008 tuvo razón, o parecía tener razón. Eran los años de esplendor del pensamiento liberal, y de hecho incluso lo que había de izquierda en aquella época, en personajes como el propio Clinton, como Tony Blair, etc., muchos decían que el fondo no era otra cosa que liberales de izquierdas. Era un reproche muy extendido. Por eso yo en el libro digo que en realidad el siglo XXI no empieza en el 89, el siglo XXI empieza en el 2008. Digamos, del 89 al 2008 hay como un interregno, un vacío, en el que parece que no hay otra cosa que el liberalismo. Pero, bueno, no hace falta que recuerde que en esos años, digamos, de esplendor del discurso neoliberal, se dicen con normalidad pues, los tópicos del liberalismo, que lo ideal es una sociedad que es capaz de autogestionarse, que el Estado tiene que ser un Estado mínimo, que tiene que proveer de unos pocos servicios y ya está, pero que la gente ella misma se tiene que organizar, y había gente que lo escribía, que decía, oye, ¿qué es esto de que el Estado tenga que pagar pensiones? La gente tiene que tener sus propios planes de pensiones, tiene que organizarse su sanidad. Ese tipo de cosas era frecuente verlas en aquella época. Bueno, en el 2008, yo lo digo así en el libro de una forma probablemente un poco presuntuosa, cae otro muro, cae el muro de esa derecha liberal. No cae realmente en el sentido de que deje de haber capitalismo, obviamente, pero los grandes tópicos del discurso legitimador del capitalismo ya no parecen funcionar. Hasta el punto de que, como recordaréis, gente tan poco sospechosa de izquierdismo como Sarkozy llega a hablar de la necesidad de refundar el capitalismo. Y yo creo que, de alguna manera, esa es la onda expansiva en la que estamos. El discurso legitimador del capitalismo, la derecha ilustrada, también entra en crisis. ¿Y eso qué quiere decir? Que esos dos elementos, derecha e izquierda, eran los grandes proveedores de discurso, de conceptos, de actitudes, etc. Y ahora se ha producido, en ese sentido, un vaciamiento de los discursos. Y yo creo que en parte prueba de ello es el hecho de que haya habido un repliegue sobre
no es una buena expresión, pero servirá para entendernos, los microdiscursos, discursos que hacen referencia a las reivindicaciones de sectores determinados. Pero parece que lo que se ha abandonado es precisamente esa aspiración, que es una aspiración muy filosófica, a una mirada global sobre la sociedad. Eso es lo que parece haberse perdido, ¿no? Y es a eso a lo que yo me refiero cuando hablo de gran apagón. Y hemos sustituido esa mirada global y esos conceptos, digamos, con ambición noseológica, que pretenden ser potentes desde el punto de vista explicativo, por registros, en cierto modo, de baja intensidad, como es el victimismo, ¿no? El victimismo en realidad no sirve para legitimar desde el punto de vista del discurso, pero proporciona una especie de cohesión provisional de los grupos que se sienten víctimas, pero no mucho más, ¿no? Yo creo que la cosa va por ahí. Si me parece, podemos dejar para más adelante, la charla, claro, qué perspectivas se puede abrir, si se abre alguna o no. Pero yo diría que el marco, por lo menos el marco en el que está pensado este libro, sería este. Gracias. Con Manuel Cruz hace una cantidad de años indecente que nos conocemos, de manera que se reconoce, porque es un hombre mayor que yo, 11 días mayor que yo, de hecho. Y por tanto sintonizamos en muchas cosas. Entonces voy a prolongar un poco lo que él decía, acotándome al ámbito en que yo soy un poco más experto, que es la organización política. Porque es verdad que desde el año 45 hasta el 90, por decir así, había una ordenación del mundo muy clara. En el mundo había dos bloques, cada uno de los cuales internamente hacía lo que quisiera, porque el otro se lo permitía, pero con un acuerdo implícito de no enfrentarnos. El bloque occidental, dirigido por Estados Unidos, el bloque oriental, dirigido por la URSS, sabían que cualquier empujón sería contrarrestado con las armas definitivas del adversario, de tal manera que se generaba un equilibrio por el miedo, un equilibrio por el terror, pero un equilibrio. No había un conflicto a gran escala entre el mundo occidental y el mundo oriental. Había conflictos pequeños, coordinados, en Vietnam, Chile, llámalo como quieras, pero cuando topaban las dos grandes potencias directamente, por ejemplo, un avión espía americano caía en Rusia, por ejemplo, unos barcos rusos transportaban misiles hacia Cuba, etcétera, etcétera. Cuando se careaban directamente, el movimiento paraba y volvían a la posición inicial, porque sabían que proseguir el enfrentamiento llevaría a la destrucción mutua asegurada. De hecho, el nombre de aquel estamento estratégico era este, la destrucción mutua asegurada, cuyas siglas en inglés significan también loco, ¿no? Y esto es una expresión, si queréis, temible, pero racional, ¿no? Del mismo modo, a escala interna dentro del mundo liberal democrático, había una versión de esto que consistía, ¿no se sent? No. Ah, perdó. No se sentia fa un moment. Què m'has fet? I ara està bé. I ara? Gràcies. No repeteixo tot. Havíem parlat de la crisi interna, la crisi externa, diguem, la crisi interna. Els sistemes democràtics, sistemes democràtics electorals, era una regla generalment acceptada pels estudiosos i pels protagonistes polítics de les democràcies, en què consistia en dir el gest, el moviment políticament guanyador és captar els moderats de l'altra banda, el que es diu els centristes. El vot dels ciutadans centristes és el vot de la gent de l'altre cantó, més moderats, més pròxims a la meva perspectiva. Si un partit socialista volia guanyar les eleccions, havia de captar votants centristes, votants liberals, votants feministes que hi haguessin al món conservador. Si un partit conservador volia guanyar les eleccions, havia de comprometre's a mantenir l'estat del benestar, a no tirar avall les comunitats autònomes a Espanya,
etc. No? És a dir, la voluntat de guanyar les eleccions produïa resultats col·lectivament bons. L'egoisme particular del dirigent polític produïa resultats col·lectivament racionals. És una miqueta la paradoxa vella que ens ve molts filòsofs de com la suma dels egoismes produeix resultats col·lectivament beneficiosos. La caiguda del bloc del mur, que abans feia referència en Cruz, i el que ha passat després, ha qüestionat això completament. Avui estem vivint una cosa impensable, que és un enfrontament militar entre exèrcits russos i exèrcits occidentals. Estem vivint una cosa impensable, que és que guanyen les eleccions els extremistes i que hi hagin primeres ministres d'extrema dreta a Itàlia, que hi hagin governants extravagants a Gran Bretanya, que era el cim de la racionalitat, o que als Estats Units un president ordeni l'ocupació del Capitoli per impedir que el que ha guanyat les eleccions prengui possessió. No? És a dir, aquest panorama de desordre, de trencament dels esquemes que ordenaven bé les coses en el passat, és la concreció en el pla polític dels elements, diguem-ne, teorètics, discursius, a què abans feia relació el meu col·lega. A ver, me interesa mucho una cosa que ha planteado ahora Juan. Señalar que esta es una cuestión, digamos, global, es una cuestión planetaria para entendernos, no es una cuestión local. Lo digo porque a veces tenemos tendencia a dar por descontado que hay cosas que solo pasan aquí o en un par de sitios más. No, digamos, estos son fenómenos. El ejemplo de Trump es un ejemplo clarísimo, o el ejemplo de otros populismos, yo qué sé, pues el de Cristina Kirchner, pongamos por caso, muestra que hay tendencias que son globales, es decir, que tienen que ver con elementos estructurales. Lo específico nuestro no es el problema, lo específico, si acaso, es la respuesta que le damos al problema. Pero el problema es un problema compartido que tiene que ver con estos factores que estábamos señalando y con alguno más. Por ejemplo, cómo el desarrollo tecnológico ha alterado sustancialmente el espacio comunicativo, de una manera radical. Bueno, esto es una cosa de la que, en fin, Juan sabe mucho porque pasó su tiempo en el CAC, y hoy el espacio comunicativo está sometido a unas tensiones impensables hace un tiempo, lo cual tiene unos efectos muy interesantes. Es decir, la dificultad de pensar, de tener una mirada global sobre la sociedad, es también una dificultad no solo teorética, no, es objetiva. En fin, algunos profesionales insisten mucho en los últimos tiempos en que uno de los conceptos que ha saltado por los aires es el concepto de opinión pública. Ya no hay opinión pública, no existe. No ya porque haya pública y publicada, no. Lo que antes se llamaba opinión pública ha saltado por los aires, se ha pulverizado en 1000 fragmentos. 1000 fragmentos quiere decir 1000 digitales, medios de comunicación diversos, en fin, los consumidores, los más jóvenes renuncian a informarse a través de los medios convencionales y acuden a otros medios. No existe ya eso. Y por lo tanto, la posibilidad de pensar globalmente o unitariamente la sociedad se ha puesto cada vez más cuesta arriba. Y creo que esto es un elemento importante que explica también, creo yo, muchos de los errores que pueden haber cometido muchos políticos, que todavía han utilizado viejos esquemas, ¿no? La sociedad, por ejemplo, el convencimiento de algunas formaciones políticas, de decir, vamos a ver, ahora tenemos este pedazo de la tarta, bueno, este es nuestro. Como esta es una reivindicación que en sectores juveniles va a aprender, bueno, pues conforme pase el tiempo, a los nuestros, que son fijos, se sumarán los jóvenes. Y tendremos una mayoría aclaparadora. Nada. Esto es un error que se ha cometido aquí en Cataluña y se ha cometido en España también. Los que estaban convencidos que ya está, que ahora como se nos sumen los jóvenes entusiasmados por nuestra propuesta, vamos a barrer. Pues no ha ido así, porque resulta que el modo en que hoy los representados se vinculan con sus representantes ya no es el mismo que el de antes. Ya no es la misma forma. Es, entre otras cosas, mucho más volátil. Pero lo que voy, que me parece muy importante para subrayar que esto no es solo una cuestión teórica, es que esto en lo que yo quiero insisto en el libro,
sobre el déficit de racionalidad en el espacio público afecta directamente a la democracia, al buen funcionamiento de la democracia, porque nuestra democracia la podemos adjetivar de diferentes maneras, pero hay un adjetivo que es perfectamente pertinente y que la define, que es democracia deliberativa. Entonces, una democracia con un déficit, una sociedad con un déficit de racionalidad va a deliberar francamente mal. O mejor dicho, no va a deliberar. Lo más probable es que las fuerzas políticas que protagonizan la vida política tiendan a buscar a sus votantes, a sus apoyos, más por vías emotivas que no por vías racionales. Y de hecho hay algo que hoy se puede constatar muy fácilmente. Hay una expresión que claro que en tiempos de déficit de racionalidad es lógico que haya desaparecido, pero que estaba muy presente al principio de la democracia, que era el concepto modelo de sociedad. Alguno, en fin, de los que peina canas se acordará de cuando se hablaba de modelo de sociedad. Y se decía que la diferencia entre las diferentes formaciones era el modelo de sociedad que proponían. Realmente hoy podemos hablar de que la diferencia entre las diferentes propuestas que recibe el electorado es una diferencia entre modelos de sociedad contrastados. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero claro, ¿cómo vamos a hablar de modelo de sociedad si no hay un discurso legitimador de un modelo de sociedad o de otro modelo de sociedad? Es decir, que en ese sentido, esta es una cuestión, obviamente, que la podemos plantear en términos abstractos, en términos teóricos, en términos discursivos, pero ojo, tiene una aplicación directa en la vida política. Yo, si me permites, Manuel, como yo no soy una teórica como tú, me he fijado en frases concretas que me encantan, porque veo que en el índice, ¿no?, que te gusta como a mí la broma, ¿no? Y entonces tienes expresiones como se precisan malos a tiempo completo. A mí me gustaría que explicases esta idea, porque seguro que les anima a leer cómo explicas tú esto de que los malos tienen que ser malos completos y absolutos. Claro, es que una de las cosas que está ocurriendo y que ya María Luz ha insinuado es que, digamos, la función básicamente movilizadora o presuntamente concienciadora que antes jugaba el discurso, ahora lo juegan las emociones. Y de ahí la centralidad del concepto de víctima, que es un concepto que circula prácticamente en todas direcciones y por parte de todos. Es decir, no se puede decir que el victimismo hoy sea un monopolio de, por ejemplo, la izquierda, el independentismo, tal. No. El victimismo ya se ha generalizado. Trump le vendió victimismo a la clase media, a los WASP, ¿no?, a la clase media, blanca, conservadora, republicana, tal, le vendió victimismo. Le dijo, vosotros estáis siendo atacados por esas minorías étnicas que se están llevando todos los privilegios y tal, mientras que vosotros, que sois los que pagáis los impuestos y tal, estáis siendo marginados, etcétera, etcétera. Les vendió victimismo. El victimismo funciona en todas direcciones. Pero claro, el victimismo tiene una relación complicada con la racionalidad. Ser víctima no es tener razón. A alguno le parecerá que eso es una obviedad, sí, pero por desgracia funciona esa identificación entre la víctima y alguien que tiene razón. De hecho, yo recuerdo, en cierta ocasión, y creo que lo menciono en el libro, aunque no sé, creo que no digo su nombre, recuerdo un debate en televisión a propósito del País Vasco, ETA depone las armas, no las depone, bla, bla, bla. Y entonces, en esa mesa redonda había alguien, no sé si era Edu Madina o alguien que era partidario de de un deshielo de las relaciones con ETA o plantearse una negociación y tal, y yo sabía que no. Y en el sector que se negaba en absoluto estaba una periodista que todos conocéis, que se llama Isabel San Sebastián. Y en un momento determinado Isabel San Sebastián pronunció la frase mágica, dijo, desengáñate, las víctimas siempre tienen razón. Y yo pensé, ¿y esto de dónde sale? ¿De dónde sale que las víctimas siempre tengan razón? ¿Por qué van a tener razón?
sea, por ser víctimas no. O sea, ser víctima no concede la razón. La razón viene de otro lado, se justifica de otra manera. Aquí todos los presentes seguro que estamos en contra de la pena de muerte, ¿no? La persona que está en el corredor de la muerte esperando ser ejecutado, todos podemos decir que es víctima de un sistema injusto, en el sentido de que le castiga con una pena con la que no estamos de acuerdo. Pero esa persona probablemente ha cometido un crimen atroz, ¿no? ¿En qué sentido decimos que la víctima tiene razón? En que no ha cometido, o sea, la expectativa de sufrir un castigo injusto le redime de todo lo anterior y le convierte en buena. Esto es completamente absurdo, pero funciona claramente como moneda de cambio. Entonces, la víctima, lo que le podemos reclamar, y luego además hay una cosa curiosa, y es como con mucha frecuencia utilizamos la expresión víctima inocente, así como para reforzarlo, ¿no? Bueno, o sea, ¿será que hay víctimas culpables entonces? Habrá que hablarlo, ¿no? En todo caso, a lo que voy es, se ha sustituido la opción que nos parece aceptable racionalmente y la que no, por aquella que merece nuestra solidaridad, nuestra empatía, porque es víctima, y la que no. Es decir, la línea de demarcación entre amigos y enemigos ya no pasa por la causa que defienden, sino por el daño que producen. Entonces los nuestros, que son los buenos, son los que sufren el daño, y los malos son los que infligen ese daño. Pero claro, en este planteamiento, como queda absolutamente expulsada la racionalidad y por tanto cualquier tipo de matiz, ¿no? Los buenos han de ser y son buenos de una pieza. La víctima es víctima, haya hecho, me refiero a este planteamiento, haya hecho lo que haya hecho. Y en contrapartida, el malo es un malo de una pieza. ¿Claro? No nos podemos permitir el lujo de decir que, bueno, el victimario, el verdugo, según cómo se mira, a lo mejor tiene razón, ¿no? Esto nos desmontaría el chiringuito. Entonces, se exige un planteamiento absolutamente maniqueo. Y esto es lo que hoy está pasando. Y está pasando, por ejemplo, en la vida política, ¿no? A propósito de la referencia que hacía Juan, la llamada polarización o la llamada polarización crispada tiene que ver con esto, con que ha llegado un momento en que se ha generalizado la idea de que con el otro no podemos pactar, pero es que el otro representa a los verdugos. ¿Cómo vas a pactar con el que representa a los verdugos? La idea del pacto, la idea de acuerdo, la idea de transacción exige colocarse en un plano distinto al del bueno y el malo, la víctima y el verdugo. Pero eso es lo que ha quedado expulsado. Y cuanto más reafirmamos eso, me refiero a este maniqueísmo, más difícil se hace el pacto, más difícil se hace aproximarse a... Ya sé que ahora, como no lo retransmiten, la gente no sigue los debates parlamentarios. Pero claro, yo que lo veo ahí en primera o en segunda fila, los debates parlamentarios, yo veo cuando se defiende una ley de un cierto signo, el modo en el que se habla del otro, del adversario, pues claro, es que si lo estás describiendo de esa manera, ¿cómo vas a poder pactar con él? ¿Cómo vas a poder pactar con él? ¿Cómo vas a poder pactar con alguien que... Bueno, yo he oído cosas tremebundas, ¿no? O sea, cuando se planteó la ley del solo sí es sí, había oradores que identificaban a la oposición con quienes han estado en contra de que las mujeres pudieran tener su propia cuenta corriente, tal. Bueno, hubo una que es que se remitió a la ablación del clítoris. Y yo pensé, bueno, claro, si tú estás describiendo con este tremendismo al adversario, a continuación no queda otra cosa que la confrontación. Si me permites, precisamente a raíz de la contrarreforma de la ley del solo sí es sí, estamos viendo como probablemente algunos de los partidos votaron en bloque sin haberse leído la ley, porque algunos de los partidos, a raíz de las sentencias que está habiendo, algunos de los que la votaron a favor están diciendo que no les parece bien. Ya no solo partidos de gobierno, que es lo que ya entraremos de las izquierdas, sino incluso algunos partidos conservadores, pues como el PNV, como el Junts per Catalunya, otros partidos de las llamadas izquierdas nacionalistas, las derechas nacionalistas, que votaron y probablemente votaron por este motivo, por votar diferente a PP o Vox, pero ahora se están dando cuenta de que no estaban de acuerdo con aspectos de esa ley. O sea que quizá
ahora lo están descubriendo. Lo que decía esa ley que ellos mismos habían votado. Yo creo que las preguntas complicadas se las deberías pasar. Sembla que s'ha tancat. Sembla que s'autotanca. És el que jo coneix. Que las leyes se aprueban sin haberlas leído no debería ser motivo de escándalo. Durante la presidencia Reagan en Estados Unidos, 1988, por ahí, 87, 88, la ley de presupuestos, los federales de aquel año, lleva en una página un número extraño, que no sale de ninguna partida, ni es ninguna suma ni nada. No os riáis. El presidente del comité le pasó al secretario del comité el número de teléfono de un restaurante al que iban a cenar. Se lo anotó en un papel y el otro se lo transcribió. Lo transcribió en el acta del debate parlamentario. De tal manera que si miras los presupuestos federales del Estado de los Estados Unidos en el año 87-88 encontraréis un teléfono de un restaurante de Washington. Eso no debería alarmar, ¿no? Lo alarmante es que no se atiende a nada del contenido para votar una cosa u otra. O sea, la ley puede decir lo que sea. Yo votaré en contra, yo votaré a favor, sea lo que sea. Incluso hay muy poco margen para enmiendas. Aquello de las enmiendas transaccionales que los grupos minoritarios conseguían colar alguna cosa, etcétera, etcétera, hoy casi es una práctica nostálgica en las Cortes Generales en España, ¿no? Es lo que os decía antes. La lógica democrática clásica hasta ahora llevaba a intentar ganar una mayoría. ¿Cómo? Convenciendo a gente de que te voten. Y por lo tanto aproximándote a los del otro bando y haciendo ofertas atractivas para los moderados del otro bando. Hoy al revés, los del otro bando son todos malos. No tengo por qué aproximarme absolutamente nada que hacer. Todos son rojos, separatistas y asesinos si apoyan a Sánchez, son todos una coalición de fascistas si apoyan a Feijóo, ¿no? Por tanto, esto lleva inevitablemente al bloqueo y a la congelación de relaciones, y cuando se está así no hay ningún incentivo para discutir propuestas, para discutir ideas, para proponer cosas concretas. ¿Sobre qué se razona? Sobre la base de emociones y sobre la base de algo más peligroso aún, identidades. Tú no piensas algo, tú eres algo. Y si, claro, lo que eres tú no lo vas a cambiar. Si eres un hombre barcelonés de 72 años, con poco pelo y más bien federalista, y esto lo eres, no hay tu tía, ya está, ya se sabe qué es lo que pienso, qué es lo que voto, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Esto causa, obviamente, un empobrecimiento del debate, que yo no sé si se corresponde al estado de la sociedad. Y aquí viene la clave del optimismo, luego volvemos a esto, yo creo que la esfera política, diputados, gobernantes, líderes políticos, periodistas, etc., viven en una burbuja autosuficiente, desconectada de la realidad, con pocos contactos con lo que pasa en la sociedad. Gracias a Dios. Durante la transición y poco después, la clase político-periodista creía que la sociedad española podía ser propensa al enfrentamiento violento, a la polarización, y por tanto había que forzar el consenso desde arriba. Y hoy me pregunto si al contrario lo que está pasando es que la sociedad es más moderada, es más sabia, más tolerante que la burbuja político-mediática que nos dirige y que probablemente estos viven muy encorsetados en los enfrentamientos a priorísticos, mientras que la sociedad siempre es más variada y más plural. Es un rasgo de optimismo que tengo, porque ¿quién sino los federalistas somos optimistas? Se apaga, al cabo no se apaga, es increíble. Sí. Siguiendo tirando de este hilo. Yo recuerdo un día, hablando en la cafetería del Congreso, con alguien que en aquel momento era ministro
de Rajoy y que antes había sido eurodiputado, me llamó la atención una cosa que me dijo. Obviamente él veía pues cómo funcionaba todo y que, pues en fin, se vota y no se transacciona, todo lo que ha dicho Juan. Y decía, lo bueno que tiene el Parlamento Europeo es que puedes convencer al otro, ¿no? Entonces eso me dejó muy sorprendido. Luego, hablando con otros eurodiputados, me han explicado por qué, en fin, las enmiendas no son tanto de grupo como de un eurodiputado. Entonces la lógica funciona de otra manera, tal que eso es posible. Es posible que te convenza el otro, sin dar por descontado ningún apriorismo ideológico. Que por otro lado, los apriorismos ideológicos, bueno, no digo que estén mal, pero deberían estar al servicio de explicar la realidad y de resolver los problemas. Es decir, yo no tengo idea, no lo sé, soy incompetente también en este aspecto, de cuál es la mejor manera de conseguir que en las grandes ciudades como Barcelona dejen de subir los alquileres. No lo sé. Entonces, claro, se supone que los míos dicen, lo que hay que hacer es topar los alquileres, ponerles un límite, tal. Vale. Otros dicen, no, lo que hay que hacer es liberalizar a tope. Y entonces, como liberalizas, habrá mucho más vivienda en el mercado y eso provocará la bajada de alquileres. Bueno, yo en esto, en fin, no sé si es que soy ingenuo, pero pienso, bien, digamos, yo en principio presto más atención a los míos, pero lo importante es, oye, ¿cómo bajan de verdad los alquileres? ¿De verdad cómo bajan los alquileres? Porque, claro, yo tengo algunos amigos que me empiezan a contar que bueno, que resulta que el casero les ha llamado y les ha dicho, chico, es que me divorcio y necesito el piso y tal, te vas a tener que ir. Ahora resulta que hay un montón de caseros que se divorcian de golpe y porrazo porque han visto venir la posibilidad de que topen los alquileres. Entonces, ¿sabes qué? Un nuevo inquilino, subo el alquiler y sí, que haya tope, pero tope sobre el alquiler ya ha subido. Entonces, yo no lo sé, pero esa es una cuestión que debería ser susceptible de plantearse en términos de resolución de problemas, no en términos de, digamos, de prejuicios ideológicos, porque los prejuicios ideológicos nos pueden jugar muy malas pasadas. Y tenemos casos recientes, de leyes recientes, que están jugando malas pasadas y otras leyes que pueden jugar peores pasadas todavía. Bueno, a esto tendremos que atender. ¿O es que resulta que el apriorismo ideológico es el que manda y está por encima de todo? Yo creo que esto no se puede sostener. Entonces, a lo que iba es, otro elemento que sin duda está influyendo en este proceso, digamos, de empobrecimiento del debate político, tiene que ver con una crítica en buena medida justificada y en buena medida injustificada, dedicada a, digamos, las estructuras políticas, las partidarias, las de los partidos y también las de gobierno, las de los distintos poderes. O sea, si se ha dicho que la palabra de la década pasada fue populismo, pues bueno, uno de los rasgos de esos populismos era, digamos, una idea fuerza que tenía que ver con acabemos con las mediaciones, acabemos con las élites de Washington, que hubiese dicho Trump, acabemos con la casta, que los ciudadanos mantengan una relación directa con los gobernantes, directa, sin mediaciones, porque, será el tópico, todas esas mediaciones no son más que estructuras o superestructuras creadas para que haya políticos que se puedan colocar en un sitio y en otro, en fin, que se creen comités, etcétera, pero que en realidad lo que hay que hacer es una relación directa. Si Rubalcaba decía aquello de que el eslogan derecho a decidir es un eslogan imbatible, bueno, el eslogan devolvamos la voz a los ciudadanos, devolvamos la voz a las bases, devolvamos la voz a los militantes, es un eslogan imbatible, absolutamente imbatible, eso está claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso es una caricatura. Eso es una caricatura porque, y podríamos volver al caso que Mariluz estaba comentando o insinuando, ¿no? Esas leyes que, según leemos, han llegado técnicamente mal, según parece, según hemos leído todos, han llegado técnicamente mal a la mesa del Consejo de Ministros. Bueno, yo por lo que leo, entre otras cosas, porque se han saltado
toda una serie de mediaciones previstas, como el informe del Consejo General del Poder Judicial, el informe del Consejo de Fiscales, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿qué pasa? ¿Que era una tontería que se habían inventado para dar de comer a los miembros del Consejo General del Poder Judicial o a los fiscales? No, eso era un filtro para mejorar la calidad de aquello sobre lo que se tenía que deliberar. Entonces, si te saltas todos esos pasos, la deliberación se empobrece. Por ejemplo, porque el producto es un producto deficiente. Por tanto, reivindicar todas estas cosas, o reivindicar que dentro de las organizaciones políticas haya instancias, comités, que de alguna manera filtran, en los que de alguna manera se debate, eso es mejorar la calidad de la deliberación, no empeorarla. Y se difundió excesivamente el tópico de que todo eso lo que hacía era acallar la voz de los ciudadanos, de las bases, etc. Y así estamos como estamos. Y uno lee los diarios y entonces se entera, tal partido, tal otro, tal otro. La dirección del partido presentó tal cosa, no hubo ningún debate, no se alzó ninguna voz. Eso no es un destino. Hace unos años leíamos esa misma noticia, el secretario general presentó la propuesta y hubo una serie de voces discrepantes y comentaron tal. Ergo, ahí, en ese camino, hemos perdido. Algo se nos ha perdido. Y ese algo que se nos ha perdido tiene que ver, insisto, con la calidad de la deliberación. Lo que pasa es que hay mucha falsedad. Es decir, hay que volver la voz a la base, hay que hacer elecciones primarias, referéndums internos, renovación, limitación de mandatos, etc. Pero luego te das cuenta que hay una excepción, o esto en este caso no se aplica, o conviene modificar el texto, no sé qué, ¿no? Yo no pienso en nada en concreto, pero si se mira el panorama, sobre todo de las fuerzas renovadoras, son los partidos más verticistas, más centralistas que ha habido. En cambio, las fuerzas que eran partidos estructurados tradicionales, aunque han sufrido el impacto de estas cosas, han resistido mejor. Aunque de todos modos se ha visto, por ejemplo, ¿no? la movida encabezada por Ayuso dentro del PP contra Casado era un movimiento de estos basistas contra la estructura directiva. Perdón por citarlo, pero la llegada de Pedro Sánchez arriba de todo en el PSOE fue recordar la imagen de Pedro Sánchez en su cochecito recorriendo España de agrupación en agrupación, movilizando a la gente, ¿no? Este tipo de imágenes es imbatible. Este tipo de imágenes es lo que gusta, es popular, porque desautoriza a las viejas estructuras, desautoriza a las castas, y nos queda todavía vivo el recuerdo del movimiento del 15M, aquel no nos representan, digamos, que encarnaba esta visión, ¿no? Es interesante recordar esto porque estas actitudes, estas aproximaciones al proceso político son independientes de la división izquierda-derecha. Por primera vez ha aparecido una divisoria, un movimiento muy fuerte en todas las fuerzas políticas, en los mismos términos en el mundo de la derecha que en el de la izquierda. El desorden organizativo, por ejemplo, del mundo antes llamado convergente es catastrófico. Es decir, el lío inmenso de las organizaciones salidas de la vieja convergencia democrática, lío causado con la bandera de la renovación, la modernización, la democratización, la lucha contra las élites, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que al revés de lo que se cree generalmente, hay nostalgia por alguien que mande. Hay nostalgia. Creus, Joan, que la descomposició de Convergència és comparable a la descomposició de la OCDE? Que era potser tan diversa com era la OCDE i ara és impossible de refer? El fundador de OCDE no fue a la cárcel. No sé, que hay una diferencia sustantiva, digamos, ¿no? Però vull dir, la varietat de famílies que formaven aquest partit i que potser després d'haver perdut el govern ja és difícil que es puguin reagrupar. Com ho veus tu, això? Dios sabe, el futuro queda muy lejos, es mañana y Dios sabe qué puede pasar, pero UCD, digamos,
generó fragmentos y fueron a diferentes partidos. Junts todavía, y no quiero hacer cachondeo con su nombre, pero Junts todavía no está en ese punto. Todavía están casi todos dentro del partido, ¿no? Aunque si miras, por ejemplo, los movimientos o los gestos que hay en este periodo preelectoral para las elecciones municipales, ya se intuye que esto va a suceder, ¿no? No quiero hablar más allá de política pequeña o de política cotidiana, pero probablemente, digamos, un gran partido, tipo lo que fue la UCD o lo que fue Convergencia, se construye agrupando materiales muy distintos, muy diversos, ¿no? Cuando el cemento que lo cohesiona, que es el poder y el dirigente, cuando ese cemento desaparece, entonces los fragmentos tienden a moverse cada uno en su dirección y la imagen es centrífuga, ¿no? Ya veremos en Cataluña esto da lugar a más partidos o da lugar a una recombinación. En Cataluña hemos tenido un crecimiento, a mi juicio, excesivo del número de partidos en los últimos años. Hemos pasado de 5 partidos, que eran muchos, a 9 en el Parlamento, y esto hace muy difícil cualquier proceso, cualquier formación de mayorías, cualquier negociación. Lo estamos viendo estos días, ¿no? Hoy el Parlamento funciona a medio gas porque no hay capacidad de elegir una presidencia del Parlamento, ¿no? Esto es un indicador, digamos, de que las cosas no van muy bien, y el grupo que está en el gobierno tiene el apoyo de la quinta parte de la Cámara. Es decir, es una situación insostenible que ya veremos cómo se resuelve. A ver, un par de cosas al hilo de lo que comenta Juan, que me parece que por lo menos vale la pena dejar apuntadas. Yo creo que es muy pertinente la referencia al 15M, ¿no? Por lo que significa, ¿no? O sea, el 15M representa algo así como una explosión de indignación en crudo. Una explosión de indignación en crudo, tal cual. No hay, recordémoslo, no hay líderes del 15M. No hay líderes del 15M. Recuerdo perfectamente aquella época y cómo los periodistas, en fin, se devanaban los sesos para encontrar algún líder y convertirlo en personaje y llevarlo de aquí para allá. Y no había forma humana de encontrar un líder porque no había líderes del 15M. Eso es importante, ¿no? Esta idea de que es una indignación en crudo. Luego de esa indignación se dirige en una determinada dirección. Es, digamos, capitalizada en una cierta dirección. El mero hecho de la capitalización, para mí, es una apropiación indebida, para entendernos. Alguna vez lo he leído, reportajes de la Facultad de Políticas de la Complutense, todo lleno de pintadas de no queremos líderes, no queremos poderes, no queremos tal. Y resulta que la formación política que surge de allí, por lo que se caracteriza, es por su hiperliderazgo. Bueno, algo está fallando aquí. Entonces, lo que me da la sensación es que a la decepción absolutamente justificada, que tiene lugar a finales de la primera década de este siglo, la decepción, por así decirlo, en relación a los que protagonizaron la transición, la crítica a lo que hicieron, a cómo utilizaron la transición, a esa decepción ha seguido otra, que ha sido la característica de la segunda década de este siglo. Y digamos, las desventuras de los partidos presuntamente regeneradores tiene que ver con esto, tiene que ver claramente con esto. Se ha producido, por cierto, un proceso, en fin, que si estuviésemos para bromas sería divertido, ¿no? Y es que esas formaciones, sobre todo desde la izquierda, que resulta que levantaban la bandera de no líderes, tal, y luego tienen hiperliderazgos y episodios de nepotismo, etcétera, etcétera, resulta que los partidos más leninistas hoy son los partidos de derechas. O sea, no hay partido más leninista en este momento que el PP. La organización, el centralismo democrático del PP es feroz. Bueno, por eso les funciona la maquinaria. En todo caso, lo que me parece importante señalar es, o lo que vale la pena analizar es esta
indignación en crudo que tiene lugar el 15M, por así decirlo, ¿siguió el camino correcto o siguió un camino equivocado? Me refiero a lo siguiente. Realmente los responsables de aquellos episodios que llevan al desastre, a la catástrofe económica a buena parte del planeta, ¿de verdad son los partidos políticos? ¿De verdad? O sea, todo lo que se genera, toda la crisis económica, de la subprime, etcétera, etcétera, la falta de control sobre las hipotecas y la subcontratación de las hipotecas, todo eso es culpa de los partidos políticos. Es muy curioso cómo una crisis de esa magnitud, que tanto daño hizo a la ciudadanía, acabó siendo utilizada para disparar contra los responsables políticos. Que podían tener su cuota de responsabilidad, no lo discuto. Pero me cuesta aceptar que tuvieran el grueso de la responsabilidad. Francamente, me cuesta. Creo que eran, por así decirlo, otros poderes hacia los que hubiera habido que apuntar, o que tenían una responsabilidad más directa en lo que sucedió. Y luego, solo un apunte sobre una cuestión que ha comentado Juan, que a mí también me preocupa y me genera mucha perplejidad, ¿no? Esa cosa que antes he intentado apuntar de la distancia, la burbuja en la que viven políticos, medios de comunicación y la sociedad. Para mí el problema es, pero realmente, ¿cómo contactamos con eso que llamamos la sociedad? O bien la sociedad efectivamente se ha fragmentado enormemente y relacionarse con ese todo cuarteado es extremadamente difícil, extremadamente difícil. Lo digo incluso en un plano muy casi banal, casi banal. Es decir, hay modas, cantantes, personajes, tal, que de pronto aparecen en televisión y tal. Resulta que esta persona es un líder que está, o un influencer, o lo que sea, que está barriendo en un cierto sector, por ejemplo, juvenil. Yo no tenía ni idea de su existencia, ni idea. Pero mi padre tenía idea de la existencia de los Beatles, de los Rollings, de los hippies. Sabía que todo eso existía, tenía noticia de eso. Yo no tengo directamente noticia de muchas cosas. Entonces, hoy, para una formación política que dice que quiere sintonizar con la ciudadanía, es que la ciudadanía, creo que no podemos hablar de ella como un referente homogéneo, sino que se ha producido esto, una fragmentación, y creo que ese es un nuevo problema que hoy se tienen que plantear los representantes públicos. Y la relación que mantienen esos ciudadanos con sus representantes también es de otra calidad, también es de otra calidad. Hay una cuestión que no hay que desdeñar, esa idea de que hoy el voto es cada vez más un voto reactivo, más que un voto positivo, un voto reactivo. Lo cual a lo mejor explicaría cosas, yo ahí me meto en algo de lo que soy, si cabe, más incompetente, pero Juan sí que es competente y puede aclararlo. Hay un tópico que antes se repetía mucho, que ya no sé si sigue valiendo, eso de que el que era antaño votante fiel de una formación, para cambiar necesita pasar por la abstención, ¿no? Bueno, por lo menos se decía antes, ¿no? Y parecía que la realidad certificaba eso. Pero claro, si hoy el voto ya no es un voto positivo, un voto que ya no requiere una adhesión, ya no hace falta la terapia de pasar por un periodo de abstención. Como se trata de castigar, lo que me importa es a quién quiero dañar. Entonces, si a ese que quiero dañar lo puedo dañar votando a A, B o C, pues bueno, pensaré cuál le hace más daño. Y ya está. Y a lo mejor eso puede explicar algunas mutaciones que con el esquema anterior, con el esquema positivo, dice, oye, ¿cómo puede ser que alguien que votaba izquierdas ahora vote derechas o incluso derechas extremas? Claro, porque estamos planteándolo en términos positivos. Es decir, tú antes creías en A y ahora crees en B. No, no es que haya pasado a creer en B. Es que quiere dañar a C. Y eso es lo que importa. Y en esos términos, quizá se podría explicar parte de esa volatilidad que hoy se da.
No estés angustiado por tamames. No es el caso. Pero es verdad que el sentido del voto hoy es distinto como era antes. ¿A qué me refiero? Antes los partidos no pretendían relacionarse con toda la sociedad. Pretendían relacionarse con un fragmento con el que les correspondía. La clase obrera, los católicos, los jóvenes, los no sé qué, ¿no? Hoy estas identidades sociales colectivas son más desdibujadas, de tal manera que a los partidos es mucho más difícil precisar los ámbitos de su constituency, de su circunscripción, e intentan hablar para todos. Apoyados además, porque esto siempre hay un componente de este tipo, ¿no? Los partidos están llenos hoy de expertos electorales, de gente que hace las campañas, de periodistas, etc., que estos inventan su visión de la sociedad y la extrapolan al partido. Pero son iguales los técnicos que trabajan para el PP que los que trabajan para el PSOE. Y los que hacen las encuestas, para las que las hacían para Ciudadanos, hoy las hacen para Podemos o para Yolanda Díaz, ¿no? De tal manera que cada vez más todos los partidos políticos tienen la misma visión sobre esa relación sintáctica entre los ciudadanos y el partido. Y esto los ciudadanos lo notan. Y entonces la conexión entre lo que la gente es y lo que la gente vota está relajándose mucho. Quiero decir, el primer partido entre los jóvenes de 25 años en España hoy es Vox. El partido tiene más apoyo entre la gente de 25 años. ¿Por qué? Bueno, porque suena a rupturista. Hay los que les cuentas del franquismo, de la guerra civil, es el paleolítico para los chavales, y en cambio dice, bueno, esto es igual a la contra, son críticos, discuten contra el gobierno, etcétera, etcétera. Después, si un día llegaste, espero no, cambiasen las cosas, llegasen al gobierno, formulasen proyectos de ley, etcétera, probablemente esos chavales de 25 o 26 años de aquel día dirían, oh cielos, qué horror, no les voto más y votaré otra cosa, ¿no? Esto es bueno, porque que el voto sea un veredicto sobre una valoración de la gestión realizada no es mala idea. Lo que pasa es que entonces los partidos, cuando llegan a las instituciones, deberían esmerarse más. Que hay una cosa que no consigue traspasar el muro del sonido en nuestra política, que es la calidad de la gestión, la calidad de la conducción política, ¿no? Lo que ha pasado en estas leyes que mencionabas tú era simplemente no que no se hubieran cubierto los trámites, sino que no se habían conseguido los objetivos de esos trámites, que es garantizar la calidad del resultado del proceso legislativo. Da la impresión ahora de que la aprobación de una ley aspira solamente al discurso de presentación del día que la ley sale en el BOE, y lo que pasa el día siguiente es igual, ¿no? No, lo que pasa, lo importante es cómo se aplica esa ley y qué consecuencias va a tener y qué efectos produce, resuelve o no resuelve los problemas, ¿no? En ese sentido, la importancia del elemento emotivo, del elemento simbólico, del elemento competitivo con los otros partidos, desequilibra, desautoriza el componente racional, técnico, de exigencia, de calidad, etcétera, etcétera. Y nuevamente es un problema que tienen tanto las derechas como las izquierdas. El gobierno de Castilla y León, es un gobierno del PP con Vox, había prometido cosas extraordinarias, ¿no? Que no las han hecho, porque causan horror incluso entre los miembros del gobierno, pero las anuncian, las presentan en rueda de prensa, y no nos enteramos, porque eso pasa en Valladolid y la prensa de aquí no nos cuenta nada de Valladolid, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo la política en Castilla y León funciona igual que la política en otros ámbitos contra la tonalidad política, ¿no? Digo esto deliberadamente porque el libro de Manuel está bastante pensado en términos de crisis, da un cierto aspecto de reflexión sobre la crisis de las izquierdas, ¿eh? Y yo tengo la impresión de que estos elementos de crisis a que te refieres son también elementos de crisis política general
no solamente sobre las izquierdas. Pero aquí sí que me gustaría oír un poco si esta impresión que yo me lleve es cierta o no, y qué opinas sobre esta universalidad de la catástrofe. Vamos a ver. Bueno, la catástrofe es universal, eso ya va de suave, no hace falta matizarlo. Primera cuestión. Efectivamente, creo que una de las claves para entender ese auge de las llamadas guerras culturales tiene que ver precisamente con el hecho de intentar, a veces artificialmente, encontrar puntos en los que haya una evidente contraposición. Porque a lo mejor en otros aspectos no habría tanta contraposición. Y eso es un problema real. Es decir, uno se da cuenta cómo unos y otros, en muchas ocasiones, lo que destacan de la gestión del otro o de las promesas del otro no es tanto lo más importante como lo que sabe que por razones, por ejemplo, emotivas, ¿no?, va a tener más efecto. A lo mejor, por no ser demasiado locales, creo que lo llegamos a hablar de esto, que comimos, es que esto está preparado, comimos un día para preparar esto, para matar todo, para que pareciera que discutíamos, nada. Bueno, total, muy probablemente si le analizamos con cuidado, con atención, con la gestión de Meloni, pues tampoco hay que espantarse en absoluto, en absoluto. Es decir, es una señora conservadora que de vez en cuando hace gestos un poco aparatosos, pero gestos nada más, para su clientela, digamos, más extremista. Pero son gestos aparatosos. Cabría la posibilidad, es una hipótesis, de que el gobierno de Castilla y León, viendo su gestión, estuviera haciendo la gestión que haría un gobierno del PP normal y corriente, pero de vez en cuando con un numerito muy llamativo, como la ecografía, tal, para conseguir una confrontación que en otro plano no existe, No estoy diciendo, ni mucho menos que sea lo mismo unos que otros, tal. No, lo que estoy diciendo es que habrá momentos en los que partidos de derechas tendrán que asumir tesis defendidas tradicionalmente por partidos de izquierda y a la inversa. Pero esto, en un contexto de déficit de argumentación, de déficit de discurso, se hace muy complicado. Porque eso es aprovechado por el otro para decir, ¿ves cómo te has cambiado de bando? Entonces lo que se ha de hacer es los ámbitos de coincidencia, dejarlos en la sombra, las dos partes dejarlos en la sombra, y las dos partes subrayar los ámbitos de confrontación. Y las llamadas guerras culturales claramente tienen que ver con esto. Si pensáramos en el terreno de lo material, bueno, hay gente que ya está hablando de esas cosas, ¿no? En este momento, no en España, no, en Europa ni en buena parte del mundo, tesis tradicionalmente socialdemócratas están siendo asumidas, si queréis con resignación, pero están siendo asumidas por partidos conservadores, evidentemente. Y ahora nosotros podemos decir, hombre, es que tal, como llegue la derecha al poder, tal, sí, podemos decirlo. Pero en este momento, sobre todo en Europa, que es donde hay estado del bienestar, no hay político conservador que se atreva a decir en campaña electoral que a ver si recortamos ya tanto gasto en sanidad y a ver si recortamos de una vez tanto gasto en educación. Nadie se atreve a decirlo. Nadie se atreve a decirlo. Es más, por cierto, esto creo que es un dato objetivo, Thatcher recortó mucho menos de lo que la imagen que nosotros tenemos de ella. Mucho menos recortó. Pero no porque en el fondo, en su corazoncito, sean, en fin, unos socialdemócratas que no se atrevan a reconocerlo, no, sino porque ya hay una dinámica social que en gran parte es imparable. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Para bien quiere decir, el estado del bienestar es algo que cualquier ciudadano absolutamente de derechas tiene asumido. Por eso, todos los problemas que hay ahora con la sanidad en Madrid y tal, tiene tanto eco. Porque también los ciudadanos de derechas están a favor de una sanidad pública que funcione. El lado malo, la izquierda cada vez tiene más crudo reivindicar eso como una bandera suya. O sea, ahora, ¿qué le vas a decir a un chico, una chica joven? Decir, oye, tú accedes a la universidad, tú tienes sanidad gracias a nosotros, Si fuera por la derecha no lo tendrías. Eso es un argumento. ¿De qué me estás hablando? ¿De cuándo me estás hablando? Eso ya se ha incorporado, se ha prácticamente, más que normalizado, naturalizado. Forma parte del paisaje.
A lo que voy, para que Juan no piense que quiero esquivar la pregunta, es que yo creo que la relación que mantiene la izquierda y la derecha con el discurso es diferente. Es diferente. Por decirlo, bueno, me he dejado el pincel fino en casa y solo puedo usar la brocha gorda, ¿no? Pero, por decirlo con brocha gorda, el orden del mundo ya es conservador, ya es de derechas, ¿no? Es decir, el único modo de producción existente es el capitalismo. El orden social ya es ese. Lo que pretende la izquierda es reformarlo, mejorarlo, parar los golpes, ¿eh? Por así decirlo, el pensamiento conservador, en principio es la brocha gorda, está a gusto en este mundo. Y por eso el discurso conservador está en el límite del no discurso. Ejemplo, Rajoy. Es decir, ¿qué ha utilizado Rajoy? El sentido común. Esto es de sentido común. Todo era de sentido común. Absolutamente todo. No hacía falta ningún discurso. Mientras que los que tenían que proponer ideas alternativas, conceptos nuevos, quienes tenían que hacer saltar por los aires una cierta imagen del mundo, era la izquierda. Entonces, en ese sentido, para la izquierda el discurso siempre ha sido mucho más importante. Mucho más importante. Y, por ejemplo, que los representantes públicos, los diputados, senadores, tal, estén poco ideologizados, ¿no?, frente a como estaban antaño, eso a la izquierda le hace más daño que a la derecha. La derecha nunca ha necesitado tener intelectuales en sus filas. No. Con tener abogados del Estado tenía más que suficiente. Entonces, el debate de ideas es fundamentalmente un debate de la gente de izquierdas. Y si a la izquierda se equivocan las ideas, se equivoca en algo fundamental, no en algo ornamental, en algo que la define. Precisamente, cambiando un poquito de tema, pero bueno, ya nos has ido introduciendo. Tú vienes a decir en el libro que las izquierdas han abandonado lo que eran sus reivindicaciones sociales y económicas clásicas, o sea, las clases sociales, la lucha de clases, la igualdad, la educación, y que ahora está más centrada en lo que ahora se llaman más estas cuestiones más culturales, ¿no? La ecología, el feminismo, la memoria histórica, y que precisamente son cuestiones de las que la derecha también se apropia, y entonces parece como que no hay diferencia, ¿no?, entre izquierdas y derechas. ¿Nos explicas esto un poquito más? Yo creo que ahí puede haber un problema. Es decir, es obvio que la realidad del mundo ha cambiado. No se trata de decir, en plan abuelo cebolleta, ¿no?, ¿qué se ha hecho de los que hablaban de la lucha de clases, tal? Obviamente el mundo ha cambiado. Obviamente el mundo ha cambiado. Y las clases sociales no son lo mismo que eran antaño, pues no sé, por ejemplo, entre otras cosas, por la incidencia de la revolución científico-técnica, por la deslocalización, etcétera, 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 por la desaparición del espacio fábrica, por un montón de cosas objetivas. Entonces, bueno, las luchas sindicales ya no son lo que eran antes, porque el mundo lo que se llamaba el mundo del trabajo ya no es igual. Por tanto, obviamente hay que volver a pensar eso. Hay que volver a pensar estos asuntos. Por tanto, yo no digo que no reivindico nostálgicamente aquello. Acepto que efectivamente ha habido una serie de cambios. Lo que me da la sensación es que buena parte de la izquierda, ante estos cambios, obviamente sumados al fracaso del gran proyecto emancipador del siglo XX, en vez de volver a pensar, digamos, adecuadamente esa nueva realidad, ha decidido algo así como buscar nuevos sujetos históricos. Es decir, ya que el sujeto histórico clásico, que era la clase obrera, tal, ese sujeto ya no puede ser el sujeto revolucionario del cual esperar la transformación radical de lo existente, vamos a ver si encontramos sujetos históricos alternativos, ¿vale? Y en algún momento, siguiendo esta lógica, es cuando se ha producido el fenómeno del auge del feminismo, el auge del ecologismo, etc. Habrá que decir, en su momento, Miguel Ángel Aguilar siempre decía, bueno, después de los gritos de ordenanza, es decir, después de decir, estoy a favor de y en contra de, quede claro, que nadie me malinterprete, ¿no? Entonces, después de los gritos de ordenanza, habrá que decir que a lo mejor puede ser un error histórico pensar que determinadas banderas a largo plazo van a ser banderas exclusivas de la izquierda. Y eso es algo que creo que ya había planteado en alguna otra ocasión y que lo sigo pensando. Es decir, claro que en un momento determinado, por ejemplo, el ecologismo
se asociaba a la izquierda y se daba por descontado que las luchas ecologistas solo las podía llevar adelante la izquierda. Las famosas luchas contra el aeropuerto de Frankfurt, tú te acordarás, ¿no? De los ecologistas, ¿no? La lluvia ácida de la que se hablaba entonces, etc. Pensar que hoy el ecologismo es una bandera exclusiva de la izquierda, a mí me parece un severo error. Me parece un severo error. Es decir, el modo de producción se puede mantener exactamente igual con unas fábricas que en vez de producir coches que contaminan, fabrican coches eléctricos. El modo de producción se mantiene igual. La explotación se mantiene igual. O por poner otro ejemplo, igualmente demagógico que este, ¿quién puede plantearse poner un montón, todo un parque eólico delante de las costas españolas? ¿Las ONGs ecologistas? No, las grandes corporaciones, las grandes empresas que ahora, como dicen en Madrid, con un par, ponen en el logo una hojita verde. Y ya está. Entonces, bueno, no quedamos que esto de ser ecologistas de izquierdas, bueno, no necesariamente. Entonces, poner todos los huevos en esa cesta me parece que es para la izquierda un poco arriesgado, o muy arriesgado. Y tal vez lo mismo, pero eso ya es meterme en un charco que no te menes, tal vez se podría decir del feminismo. Yo solo voy a decir una cosa. Una de las últimas iniciativas del PP en Madrid ha sido montar unas jornadas invitando a todas las feministas históricas, incluso del PSOE, ¿no?, para discutir de la ley trans, ¿no? Obviamente recibiéndolas muy bien, apadrinándolas, etc. Por tanto, dar por descontado que esa causa, lo que llamamos genéricamente la causa feminista, es una especie de monopolio inalienable de la izquierda, yo tengo todas las dudas de este mundo, ¿no? Y sobre todo es que está dejando en la sombra otras dimensiones estructurales que son fundamentales, que es lo que antes he dicho de pasada. Bueno, ¿por qué se produjo la crisis del 2008? ¿Por qué se produjo? ¿Vamos a hablar de esas cosas en algún momento o no? El modo de enfrentarnos a eso probablemente ya no sea el mismo de antes, pero lo que no puede ser es que el foco de nuestra atención, por utilizar el viejo lenguaje, esté exclusivamente sobre lo superestructural. En algún momento habrá que iluminar las llamadas infraestructuras económicas. En algún momento habrá que hablar de ellas, porque son eficaces, porque son eficientes, porque generan efectos. Eso no lo podemos dejar en la sombra. Y hoy, en buena medida, en el discurso público, eso queda en la sombra. Estamos hablando, yo qué sé, de que Ferrovial se vaya en términos exclusivamente políticos. Políticos en casi el peor sentido, más superestructural. Le quieren dar una patada en la espinilla a Pedro Sánchez. Bueno, pero hablamos, por ejemplo, de lo que es Europa. O sea, le dedicamos un minuto de reflexión a lo que es Europa, a las políticas que se están siguiendo en Europa. ¿Qué signo tienen? Las políticas que se siguen en Europa son en gran medida las responsables de lo que pasó después del 2008. Las políticas europeas. Ya está. Luego, además, podemos aprovechar para meternos con Rajoy, por supuesto. Todo lo que sea meterse con Rajoy será bienvenido. Pero eran las políticas europeas. Quien estaba hundiendo Grecia eran las políticas europeas. Y en buena medida hoy las otras políticas que se siguen también porque Europa las patrocina. Entonces, de eso hemos de hablar. ¿Qué modelo de sociedad, y ahora sí lo digo, qué modelo de sociedad es el que se da por descontado en ese macroestado que es Europa? Pues eso no está en absoluto en el debate público. No está en absoluto. Y tendría que estar. Tendría que estar, entre otras cosas, porque, por ejemplo, la cuestión del trabajo, la cuestión de las migraciones, tiene que ver con el modelo de Europa. Tiene que ver. Sale ocasionalmente. Bueno, Europa dice que va a haber una flota para contornar las migraciones, los barcos en el Mediterráneo. No vamos más allá de esto. Pero será otra cosa de la que habrá que hablar. Por fortuna en España seguimos siendo un poco más cutres del promedio
Y cuando Ferrovial, por ejemplo, teniendo los derechos, quiere trasladarse a Holanda, va y lo dicen sin hablar con nadie, sin avisar, y diciendo que es porque ahí pagan menos impuestos. Del mismo modo, cuando se quiere recuperar la memoria democrática y tal, sale la conferencia episcopal y explica la verdad de lo que piensan, ¿no? Es decir, somos un poco más cutres, aún las viejas divisorias siguen funcionando en España, ¿no? Pero si esto es así, y tenemos la percepción de que por este camino no se avanza, ¿qué hay que hacer para avanzar? ¿Por qué camino se puede avanzar, no? Se creyó 15M que teníamos un problema con el instrumental político, pero se han probado muchas cosas y no ha funcionado. Se creyó que teníamos un problema, que nos faltaban fuerzas políticas. España era el único país en que no había un partido verde, no había un partido liberal, no había un partido de extrema derecha. Bueno, tenemos la extrema derecha, pero no tenemos ni liberales ni verdes, y tal vez podría haber una esperanza ahí de cubrir estos huecos y que esto aportase una ventilación nueva. La descentralización ha sido un éxito. Las comunidades autónomas, sobre eso no hablaremos mucho porque es la hora que es, pero personalmente creo que ha sido un éxito, pero ahora vemos los límites. Cuando tú decías que el PP es un partido cohesionado, leninista, etc., es un partido de reyazuelos, de taifas, como el PSOE. Es un partido donde los jefecinos locales mandan mucho y condicionan mucho a las cúpulas centrales, ¿no? Que es, si no hay uso, es una jefecita local, hasta que está en Madrid y se la ve más, ¿no? Es decir, todo esto, digamos, son elementos en los cuales se habían puesto muchas esperanzas, pero que han mostrado los límites, ¿no? Entonces, ¿por dónde se puede ir hacia algún sitio? ¿Por dónde sale el sol, Manuel? ¿Por dónde sale el sol? A ver, a mí me dicen que por Oriente, pero vete a saber. Oriente de los Reyes. Bueno, primero, perdón. Fíjate que yo he dicho que el PP es un partido leninista, no centralista. Que esto fue algo que debatimos un día en una reunión de federalistas. Evidentemente el PP no es un partido fundamentalmente centralista, por eso los varones se pudieron cargar al líder, digamos, nacional. Yo, desde luego, cada día estoy más... sería incoherente, absolutamente incoherente, que después de haber insistido yo tanto en que no tenemos una visión de conjunto y que tal, la fragmentación, bla, 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 dijera, pero no os preocupéis, que yo sé lo que se debe hacer. Sería absolutamente contradictorio. Yo he estado enunciando, por así decirlo, mi estupor, mi perplejidad, que creo que es una perplejidad no mía, sino bastante epocal. Yo creo que, igual que la palabra de la década pasada fue populismo, probablemente la palabra de esta década será incertidumbre, es la verdad que más se repite últimamente en todos los ámbitos. Yo lo único que sí me atrevo a decir es que estamos en un momento, digamos, en un parteaguas, para entendernos, ¿no? Sí, en un momento en el que el desarrollo científico-técnico, el poder que tiene hoy el ser humano es tan enorme que se puede vencer del lado de lo mejor y del lado de lo peor. Es decir, nunca antes en la historia de la humanidad era pensable lo que hoy es pensable, a saber, que la humanidad como especie se suicidara. El suicidio de la especie hoy es posible, Igual que es posible remediar los mayores males que han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Epidemias, enfermedades, hambrunas, tal. Con todo eso se podría casi acabar. O sea, son posibles las dos cosas. Yo creo que lo más probable es que, yo no descarto en absoluto que tomemos algo así como el camino del medio. Es decir, que, bueno, que la humanidad prefiera no suicidarse, aunque siempre hay un Putin bien dispuesto para estas cosas,
no, sin que ello implique decir, oye, vamos a hacer por fin una sociedad justa, fraternal, igualitaria, bla, bla, bla. Lo más bueno es que se siga el camino en medio. Y es posible que, no es descartable para mí, que con los medios de los que hoy se dispone pueda reorientarse un poco. Por ejemplo, hay un caso, hay una metáfora, digamos, que creo que es una situación que es aplicable como metáfora a lo que podría ser el futuro de la humanidad, ¿no? Yo he mencionado antes el caso de las grandes corporaciones que de pronto, pues, oye, pues esto del hidrógeno verde es un gran negocio. Entonces se hacen ecologistas porque han visto que es un gran negocio. Bueno, pues no es descartable que llegara un momento en que hubiera sectores que dijeran, oye, esto es como en las guerras, o en alguna guerra, ¿no? La potencia invasora, Estados Unidos, declara la guerra a un pobre país, lo destroza, lo cual es una operación económica rentable, es decir, todo el arsenal que tenía le da salida. Y a continuación tiene que reponer todo el arsenal, con lo cual su industria armamentística vuelve a funcionar. Y una vez destrozado el país dice, pero no os preocupéis, que nosotros os lo vamos a reconstruir. Y a continuación llegan las empresas de ese mismo país, del país invasor, destructor, y se dedica a reconstruir el país. Bueno, es impensable que esto pueda pasar. Es impensable que de la misma forma que hoy ya vemos que en determinados sectores de la automoción, bla, 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 las energías, hay ecologismo, que no pueda haber también que uno de los grandes sectores sea algo así como la salvación del planeta, como negocio, como gran negocio, y que grandes recursos públicos se dediquen a eso. No es impensable. Es decir, yo creo que las tres vías están abiertas, Yo tengo la sensación de que lo más probable es que acabemos por la vía del medio, porque de alguna forma, pues, bueno, es lo que tú comentabas antes, a propósito del equilibrio del terror. El equilibrio del terror está bien para ser disuasivo, pero no más, Y acuerdos sobre cómo podría ser una sociedad, qué ideal de vida buena podríamos pactar entre todos, eso lo veo francamente difícil. Entonces creo que lo más probable es que acabemos por este camino en medio, mi sensación. Bueno, nos quedan creo que unos 10 minutos más o menos para que haya tiempo de comprar libros, de poder que los pueda firmar, así que vamos a ver si hay palabras y las... pero preguntas breves, por favor. No, yo quería decir que no me pico. Pues, ¿hay alguna palabra? Voleu fer una pregunta al Manuel, al Joan? Han quedado convencidos. Veo compungido. Lo que has dejado absolutamente convencidos. Sí, referente a lo que hablabas ahora del discurso sobre los emigrantes y esto, yo tengo la sensación que desde la izquierda no está bien enfocado el tema de la migración, que siempre hablamos del favor que les hacemos de alguna manera al acogerlos. Y en cambio creo que sería mucho más positivo es lo que ellos aportan a nosotros, hacer hincapié en lo que ellos aportan a nosotros, tanto a nivel de trabajo o a nivel de conocimiento. Y esto creo que es una disfunción de alguna manera que desde la izquierda está empeñado de esto de hablar siempre de lo buenos que somos porque los acogemos. Creo que tendría que cambiar el discurso. Bueno, yo tengo la sensación de que en muchas cuestiones el discurso de la izquierda, tal vez porque la propia izquierda no es unitaria, está fragmentada y los diversos sectores de la izquierda se vigilan entre sí, ¿no? A veces se produce una especie de estéril unanimidad ideológica, ¿no? Es decir, se ponen de acuerdo en asuntos para no discrepar, pero que luego ese ponerse de acuerdo no explica la realidad, ni sirve para hacer buenas propuestas. Entonces, el buenismo, por así decirlo, en fin, está muy bien, todo el mundo queda muy contento y muy satisfecho, ¿no? Somos un país de acogida, una tierra de acogida, una ciudad de acogida, sí, todo eso está muy bien, pero eso informa de una cierta disposición anímica, pero no informa de las políticas que se han de seguir, ¿no? Y en un momento determinado de las aristas que puede tener, tanto de las ventajas que puede tener
acoger a una población, digamos, inmigrante, el papel que puede jugar, no sé, los trabajos que puede asumir que no asumen los nativos, en fin, el futuro de las pensiones, tal, como evidentemente los conflictos que se pueden crear. Entonces, es un poco absurdo, ridículo, farisaico, que por ejemplo, a la izquierda, hasta que no le ha comido la merienda a Vox con la inmigración, no se ha dado cuenta que, hombre, que la cuestión de la seguridad también la tiene que plantear la izquierda. Ha tardado muchísimo en reaccionar. Y entre tanto, eso le ha regalado un montón de apoyos y de votos a Vox. Bueno, no tienes una propuesta específica de lo que es la seguridad. Es que los trabajadores, en fin, con el esfuerzo que les ha costado todas sus pequeñas propiedades, no defienden también la seguridad. ¿Qué tontería es esta? Tanto nos cuesta pensar esto. O sea, tanto miedo nos da la idea. Eso es lo que dice Vox, ya te he pillado. Si eso nos da miedo, es que vamos muy desarmados ideológicamente, muy desarmados. Bueno, supongo que te imaginas por dónde voy a ir, aunque has dicho que te ibas a meter en un charco, pero es verdad, cuando has puesto el ejemplo de cómo el PP ofreció un espacio en el Senado y en su sala, ¿no?, para que fueran a opinar sobre la ley trans, no solo las feministas, sino también los técnicos, diríamos, psiquiatras, psicólogos, gente a la que no se había consultado antes de realmente llevar adelante esta ley. Entonces, claro, esto, diríamos, parece de sentido común, ¿no?, consultar a los técnicos antes que hacer una propuesta de ley. Entonces, no, lo digo porque a mí sí que me preocupa un poco, diríamos, que sea la izquierda la que se equivoque, alejándose mucho del sentido común. Y entonces que personas, hasta como la Ayuso, por decir lo contrario de lo que yo creo que más o menos los que estamos aquí nos podemos identificar, hoy al mediodía he visto en el telediario que decía, si nosotros ganamos, yo voy a a derogar la ley trans que en su día hicimos en la Comunidad de Madrid y que reconozco que ha sido un error. Por supuesto que lo hace por una estrategia, evidentemente, pero ¿qué pasa? O sea, ¿vamos a pensar que el sentido común va a quedar solo en manos de la derecha? Esto es muy triste desde el punto de vista de los que no nos podemos sentir ahora mismo identificados con una izquierda que pierde el sentido común. Bueno, vamos a ver. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Perdón. No, lo decía sin micrófono para que no se entere. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Hay un problema distinto que no sé si ahora toca introducir aquí, y es, bueno, ¿qué tienen que hacer los representantes tomados de uno en uno ante leyes respecto a las cuales discrepan? Si tiene sentido o si es procedente andar votando en contra, como diputado de un grupo, en contra de las diferentes leyes cuando no estoy de acuerdo con ellas. Eso, aquí hay un problema de fondo que no es menor. Es decir, hasta donde yo sé, en fin, en ningún país del mundo los diputados andan votando a la carta. Siempre votan lo que da una forma. El Parlamento Europeo sí. Sí, pero por eso se produce lo que te decía del convencer. Por eso se produce. Pero en los parlamentos nacionales no se vota a la carta. Y esta es un poco una lógica. Podemos discutir de ella, pero es eso, ¿no? Entonces, dicho lo cual, porque ese es un trasfondo en el que cualquiera de los presentes podría pensar, pero ¿tú qué estás diciendo aquí si luego resulta que? Yo estoy de acuerdo contigo, o dicho de otra manera, estoy en contra de algunos puntos de esa ley. Y creo que algunas de las mociones que se presentaron, que no fueron aceptadas, por ejemplo la de, ¿cómo se llaman los navarros? ¿Roabay? No, Nafarroa Bay. ¿Perdón? Nafarroa Bay. Nafarroa Bay, exacto. Eran unas enmiendas cargadas de sentido, ¿no? Introducir la necesidad de que por debajo de una cierta edad haya un experto que dictamine, tal. Me parecía de sentido común. O sea, yo estoy totalmente
De acuerdo. Creo que ahí primó otra cosa, primó un pacto político. Pacta sunt servanda, se pactó esto entre dos fuerzas políticas porque es la única manera de gobernar, por tanto, pues hemos de pasar por eso. Pero a mí me parece, desde muchos puntos de vista, me parece un error, y un error que no es descartable, que tuviera consecuencias, no ya personales, que también, sino políticas graves. Quiero decir, en fin, debo ensanguar. Pero, a ver, por ejemplo, por abandonar por un instante la ley trans e ir a la ley del solo sí es sí. Hasta ahora la escandalera ha sido que presos por un cierto tipo de delitos están viendo reducida su pena. Ahora imaginaos por un momento que uno de esos presos que estaba en prisión por un caso de pederastia sale y reincide, y es detenido por eso, y ya no imaginemos que esa reincidencia tiene consecuencias trágicas. Por un momento, no es ciencia ficción. ¿Os imagináis la escandalera política que se armaría? Y por tanto, se habría hecho un pan con unas tortas, por eso es una medida política, porque así estamos de acuerdo y nos mantenemos en el gobierno, duramos un poco más. Todo eso hecho con un objetivo tan a corto plazo, saltaría por los aires. Es decir, podría tener consecuencias, insisto, más allá de las personales, que por lo que a mí me cuentan, algunas son dramáticas. Algunas son dramáticas. Y son un trago, pero que te lo cuentan y cuesta escucharlo. Es que podrían ser incluso políticas. Entonces a mí eso me parece un error. Me parece, insisto, incluso políticamente un error. Que además es, atender exclusivamente a lo que decía Juan antes, ¿no? Atender exclusivamente a un sector de la propia clientela, que en absoluto es expresivo de un sentir mayoritario. Y es falso decir, es que el sentir mayoritario es reaccionario. No es verdad. No es verdad. En absoluto. Es decir, pues que es como decir, es que los jueces son todos fachas. O sea, los fachas ahora están a favor de los pedófilos, los fachas ahora están a favor de los pederastas, los fachas ahora están a favor de los violadores. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Qué argumento dan absolutamente fuera de lugar? Entonces, yo creo que ahí lo grave sería esto, que incluso algo criticable, porque se ha hecho en base a un cálculo, se ha hecho en base a lo que puede ser un cálculo pésimo. Y eso ya sería el colmo. Dos guerras culturales. Si el feminismo puede ser de izquierda a derecha, el federalismo también. Esta pregunta es de las fáciles. Sí, rotundamente sí. Te lo he dado en bandeja. Bueno, a ver, entonces ya, en fin, para ponerle un poco de guarnición a la pregunta. Bueno, es que nosotros mismos, en montones de ocasiones, hemos lamentado que no se incorporasen federalistas de derechas y nos preguntamos, presuntamente escandalizados, ¿cómo puede ser? ¿Dónde están los federalistas de derechas que no acuden a nuestra llamada, etcétera, etcétera? ¿Sí o no? Sí. Presidenta, echa orden. Manuel, en esta explicación de hoy has utilizado muchas veces la palabra izquierda y no has utilizado la palabra progresista, que los políticos de izquierdas utilizan habitualmente. ¿Es porque los conceptos, es casualidad, es una cuestión semántica, o porque los conceptos de progresismo y progreso ya chirrían? Sí, lo mío es de formación profesional, para entendernos, ¿no? Yo soy consciente de que como rótulo, digamos, el término progresista funciona para designar a toda la gente de izquierdas, incluso de centro, en fin, simpatizante con determinados cambios, ¿vale? O sea, es un término descriptivo que se puede utilizar.
No tendría yo, digamos, nada en contra de ese uso si todos sabemos lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Dit això, lo que pasa es que a mí, por formación profesional, el concepto de progreso, y ya estamos a la hora de las conclusiones, el concepto de progreso me repatea. Creo que es un concepto que no va, que no funciona. Y, bueno, ya si nos ponemos a extendernos aquí ya nos íbamos a un discurso de filosofía de la historia, pero en fin, el concepto de progreso es la versión secular del concepto de providencia. La idea de que pase lo que pase, finalmente iremos a mejor, no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento. Es más, en fin, tiene muchos ha acreditado en muchos momentos que eso no se cumple en absoluto, y que en muchos momentos podemos ir a peor. Es más, en este momento histórico, justo por lo que acabamos de decir, podríamos ir a lo peor pensable, que es el apocalipsis. Eso es una posibilidad que está ahí. O sea, podemos decir que está progresando una humanidad que en un momento determinado está amenazada por sus propios desvaríos. ¿Qué progreso es este? ¿No? Entonces, digamos, mi resistencia a hablar de progresismo tiene que ver con una cuestión, digamos, conceptual de fondo. ¿Respondo a la pregunta? Són les 8:10, sí que és millor que ho anem deixant perquè aquí hem de tancar a 2:15 i així teniu temps per comprar els llibres i perquè el Manel us pugui fer uns autògrafs. Moltes gràcies a tothom.